Hola, hola chicos, bienvenidos. Un placer, ¿verdad? Saludarles. Pues sean bienvenidos a una clase más, ¿verdad? Y sin más preámbulos, pues vamos a iniciar. El tema que vamos a estar estudiando esta semana, ¿verdad? Es el que tienen en sus pantallas y se titula Reportamos lo que la gente necesita saber. Entonces, en este caso lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Es un poquito sobre los géneros periodísticos, ¿verdad? Vamos a saber, a explicar, perdón, cuál es su importancia. Vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son esos géneros más utilizados, ¿verdad? Cosas que nosotros debemos saber, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar sobre los géneros periodísticos. Un género periodístico, chicos, es una forma literaria, ¿verdad?, que se emplea para tratar temas de actualidad a través, obviamente, de un medio, ¿verdad? En este caso es el periódico, de un periódico, ¿verdad? De las noticias, en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es una forma literaria? Es una forma literaria porque tiene que ver con la lectura, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a estudiar este tema, porque tiene que ver, ¿verdad?, con informarnos, con aprender un poquito, con expandir nuestro conocimiento, ¿verdad? Entonces, por eso es literario, porque tiene que ver con la lengua. Ahora bien, en la prensa, ¿verdad? Existen diferentes tipos de géneros periodísticos que son los que nosotros vamos a estudiar a continuación. Pero recordemos que estamos viendo los géneros periodísticos porque es una forma literaria y esta forma se utiliza para poder tratar temas de actualidad, ¿verdad? Y se hace obviamente a través de un periódico o de un canal de noticias. Pero ¿cuáles son esos géneros periodísticos? Uno de los géneros periodísticos es el género informativo. Y como su nombre lo dice, nos informa, ¿verdad? Se fundamenta en las noticias y en los reportajes objetivos. Por eso es informativo, ¿verdad? Porque a través de las noticias nos informan, ¿verdad? Algo que está sucediendo ya sea en el país o internacionalmente en otros países, ¿verdad? Y se vuelve informativo cuando ese reportaje es objetivo, o sea, es veraz, es claro, ¿verdad? No es algo falsificado ni inventado, sino que es algo objetivo, algo con validez. Entonces, uno de los géneros periodísticos es el informativo. ¿Y a través de qué nos informamos? Pues a través de las noticias y a través de los reportajes, que los encontramos tanto escritos en el periódico y orales en los canales de noticias. ¿Qué otro tipo de género periodístico existe? El género de opinión, ¿verdad? Y como su nombre lo dice, opinión, ¿verdad? Es para opinar. Entonces, el género de opinión, ¿verdad? Es cuando se plantea, ¿verdad?, una opinión personal o quien está escribiendo esa opinión, ¿verdad?, está planteando su opinión. En este caso, se vuelve un género periodístico de opinión, el artículo de opinión y el editorial, que estos dos aspectos se hacen a través de la opinión, obviamente de personas bien preparadas, personas estudiadas, personas, ¿verdad?, que se graduaron, perdón, para hacer eso. Son personas que saben escribir muy bien, redactar muy bien, personas que tienen mucha fluidez de vocabulario. Entonces, este tipo de personas son quienes redactan el artículo de opinión y la editorial. Aunque hay una diferencia, chicos, tanto entre el artículo de opinión como en la editorial. Es que el artículo de opinión, ¿verdad?, lo escribe una persona, escribe su opinión acerca de un tema de actualidad. Y la editorial lo escribe todo el periódico, o sea que todo el periódico designa el tema que se va a hablar y el escritor debe escribir según las normas que el periódico le ponga. Ya no es solamente su opinión, sino que debe ir la opinión que en este caso, ¿verdad?, la dirección del periódico le dé. Entonces recordemos esto, es un género de opinión porque se plantea una opinión personal en cuanto al artículo de opinión y una opinión, ¿verdad?, en conjunto cuando tiene que ver con la editorial. Y luego de eso viene el género periodístico al que se le llama interpretativo, ¿verdad? Y sus nombres nos dicen prácticamente lo que significa. Interpretativo es interpretar, ¿verdad? Escuchar o leer e interpretar lo que estamos leyendo o escuchando. Entonces, el género interpretativo, ¿verdad? Este combina la información, tanto con el género de opinión, ¿verdad?,
con la interpretación. Entonces, de este modo surgen, no sé si ustedes lo han visto en alguna sección del periódico, surgen las crónicas, surgen los reportajes interpretativos y sirven las entrevistas interpretativas. Entonces, esto se deriva del género interpretativo, que es cuando combinamos el género de opinión y combinamos el género interpretativo. Las dos cosas, entonces allí se vuelve interpretativo. Las crónicas, cuando usted las lee, entonces todos son temas de actualidad, ¿verdad? Igual que los reportajes. Los reportajes puede ser acerca de un libro, acerca de una noticia que acaba de suceder. Todo debe de ser de actualidad. Cuando nos referimos a los géneros periodísticos, ¿verdad? Todos los temas que se hablan o se discuten o se presentan en el periódico o en los canales de noticias, todos deben ser temas de actualidad, temas que llamen la atención del lector y del oyente, ¿verdad? Por eso deben ser de actualidad. Ahora bien, en este caso yo quiero hablarles un poquito sobre el género de opinión, que si ustedes recuerdan ahorita les acabo de decir, en el género de opinión está el artículo de opinión y está la editorial. En este caso nosotros vamos a trabajar con el artículo de opinión. ¿Por qué con el artículo de opinión? Porque lo que vamos a aprender a hacer es que usted pueda plasmar su opinión en una hoja de papel, hablando, ¿verdad?, sobre un tema de actualidad. Entonces, ¿qué es un artículo de opinión? Pues un artículo de opinión es un texto, ¿verdad?, de carácter argumentativo, donde el autor, ¿verdad?, expresa reflexiones sobre un tema de actualidad. ¿Y cuál es el fin? Pues el fin es formar la opinión, en este caso, de los lectores que les gusta leer. Entonces, eso es un artículo de opinión. Es un texto de carácter argumentativo, ¿verdad? Donde lo que se requiere es que el autor, la persona que lo está escribiendo, informe o forme a los lectores sobre un tema de actualidad, los mantenga al tanto, como uno dice, nos mantengamos bien informados de las cosas que suceden tanto en nuestro país, ¿verdad? O a los que les gusta leer de otros países, pues mantenerse informados también de otros países. Ahora bien, pero un artículo de opinión, chicos, tiene características que debemos respetar para que se vuelva un artículo de opinión. Entonces, el objetivo principal, escúcheme bien, el objetivo principal de un artículo de opinión es expresar una postura y ofrecer a quienes, al público, a quienes lo van a leer, ¿verdad? Porque el artículo de opinión está en una sección del periódico, entonces lo va a leer todo Honduras, quizás todo el público. Entonces debemos expresar una postura y ofrecer, ¿verdad?, opiniones y análisis sobre un tema público. El tema, vuelvo y repito, debe ser de actualidad para que a la gente le llame la atención y obviamente así pueda leer el artículo, ¿verdad? Entonces, este artículo de opinión, como lo mencioné, debe ser de carácter expositivo y de carácter argumentativo, donde usted debe argumentar sus ideas, explicar por qué, explicar que yo leí en determinado lugar, o sea, argumentar es explicar por qué, es decir, si el autor está diciendo algo real en lo que está escribiendo, y expositivo porque el autor debe leer. Persuasivo, ¿verdad? Debe ser expositivo, argumentativo y persuasivo. Persuasivo quiere decir que lo que el autor vaya a escribir debe convencer a los lectores de que lo que está escribiendo es cierto. Eso es persuadir, es convencer a los oyentes o lectores que lo que usted está hablando es real y es cierto, ¿verdad? El artículo de opinión, aparte de tener estas características, ¿verdad?, también debe tener un lenguaje que debe ser sencillo, claro y conciso. No debe utilizar palabras, ¿verdad?, extravagantes, palabras que el público no conozca, porque entonces el público no lo va a leer, porque va a decir yo no le entiendo a esas palabras. Entonces, por eso el lenguaje en el artículo de opinión debe ser claro, sencillo y conciso. Y lo más importante, los temas pueden ser variados, pero lo más importante es que usted debe elegir un tema de actualidad, un tema que se esté dando o hablando en el mundo o en el país, ¿verdad? En este caso donde vivimos, tienen que ser temas relevantes. Ahora bien, ¿cómo va estructurado un artículo de opinión? ¿Cuáles son las partes? Primero debe tener un título.
un título llamativo que llame la atención del público y debe ir en grande. Luego de eso va una introducción, un cuerpo y una conclusión. No debe ir dividido así, ¿verdad? O sea, no es que usted va a poner introducción y le escribe, no. Todo debe de ir junto, solo que usted va a hacer una introducción, un cuerpo y una conclusión, pero sin escribir ese título, sino que debe ir todo junto. Entonces, así se estructura un artículo de opinión, ¿verdad? Para mí es una de las secciones del periódico más importantes en donde nosotros leemos temas de interés y también usted o la persona que escribe, ¿verdad? Tiene un vocabulario muy fluido, un vocabulario bastante extenso, ¿verdad? Esto es lo importante. Y al final le tengo, ¿verdad?, un ejemplo sobre un artículo de opinión en donde vemos, yo no tengo aquí introducción, ni tengo cuerpo, ni tengo conclusión, ¿verdad? Pero no tiene que ir así expresado, sino que va a ir todo junto, ¿verdad? No debe ser tan extenso tampoco, ni debe ser tan largo. Entonces, vamos a estar practicando con un artículo de opinión en esta semana para que nos vayamos practicando en eso. Entonces, sin nada más que decir, pues nos vamos a ver la siguiente clase. Estén muy pendientes, por favor, de las clases en vivo porque allí practicamos, allí explicamos y resolvemos dudas. Entonces, nos veremos la próxima clase.